Buenas tardes, estimados seguidores del canal. Hoy les traigo una historia que sacudió los cimientos del espectáculo latinoamericano. Una confesión inesperada, una verdad largamente silenciada, y una mujer que, a los 50 años, decide romper con todo para vivir, por fin, su verdad más íntima. Araceli Arámbula, nacida en Chihuahua el 6 de marzo de 1975, actriz consagrada, cantante apasionada y empresaria inteligente, ha sorprendido al mundo entero al revelar que es homosexual. Y no solo eso, ha anunciado con una serenidad desarmante que se casará en agosto con la mujer que llama el amor de mi vida. La noticia ha generado tanto revuelo como emoción. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? ¿Qué hubo detrás de décadas de silencio? Acompáñenos en este viaje de luces y sombras, de fama y censura, de deseo y libertad. Durante décadas, Araceli fue la mujer ideal en la pantalla mexicana, la dulce protagonista de tantas telenovelas, la musa de canciones románticas y, cómo no, la expareja del cantante Luis Miguel, con quien tuvo 2 hijos. Su imagen pública fue cuidadosamente esculpida, femenina, seductora, maternal. Un estandarte de la mujer latina perfecta. Pero detrás del maquillaje, las cámaras y las portadas de revista, se escondía una verdad que ni los focos más brillantes podían iluminar. Amigos cercanos y colaboradores de Araceli aseguran que la presión del medio fue abrumadora. Ella vivía con miedo constante, confiesa un productor que trabajó con ella en una telenovela de 2009. Sabía quién era, pero no podía mostrarse. Temía que se acabara todo, su carrera, sus contratos, incluso su rol como madre ante la opinión pública. No eran temores infundados. En la industria del entretenimiento latinoamericano, donde el conservadurismo aún pesa como una losa, declararse homosexual, más aún siendo una figura femenina de alto perfil, puede significar el exilio mediático. Araceli eligió el silencio, hasta ahora. Según fuentes confiables, el punto de quiebre ocurrió durante la pandemia. Lejos de los sets de grabación, encerrada como el resto del mundo, Araceli tuvo el espacio para escucharse a sí misma. Fue entonces cuando conoció a la mujer que, años después, se convertiría en su prometida. Una artista plástica de origen argentino, de vida discreta, alejada del ruido de los reflectores. Fue una conexión instantánea, profunda, libre de etiquetas. No fue un flechazo, confesó Araceli recientemente a un círculo cercano. Fue como volver a respirar después de años conteniendo el aire. El proceso no fue sencillo. Tardó meses en compartir su verdad con su familia. El apoyo de sus hijos fue, al parecer, total. Pero el miedo a la reacción del público y de la industria la mantenía en un estado de alerta permanente. Hasta que algo cambió. Fue a principios de este año que Araceli decidió hablar. No a través de un escándalo mediático ni de una exclusiva millonaria. Lo hizo con una foto sencilla en redes sociales. Una imagen en blanco y negro, tomada de la mano con su pareja, acompañada por una sola palabra: gracias. La reacción fue inmediata. Medios de todo el continente replicaron la noticia. Algunos con morbo, otros con respeto. Las redes se dividieron entre aplausos y críticas, entre quienes celebraban su valentía y quienes no podían aceptar su realidad. Pero Araceli no respondió. No necesitó hacerlo. Su mirada serena, su presencia firme en cada aparición pública desde entonces, han sido su mejor declaración. El caso de Araceli Arámbula no es solo el relato íntimo de una mujer que se enamora. Es, sobre todo, un acto político. Un grito de libertad en un contexto donde muchas mujeres aún temen amar abiertamente. En una industria donde el cuerpo femenino se explota, pero la voz femenina aún se censura, su gesto es profundamente disruptivo. La actriz no ha solicitado ser ícono de nada, pero lo es. No por su fama, sino por su decisión de vivir su verdad sin pedir permiso. En un medio acostumbrado a controlar narrativas, ella ha recuperado la suya, y lo ha hecho con dignidad. Pese a la expectación mediática, la boda que se celebrará este mes de agosto será un evento íntimo. Se sabe que tendrá lugar en una finca privada en Valle de Bravo, México. Solo asistirán familiares y amigos muy cercanos. No necesitamos espectáculo, solo amor verdadero, habría dicho Araceli a una amiga de confianza. Y quizás ahí radica la verdadera revolución, en elegir el amor sin miedo, sin filtro, sin espectáculo. En una época donde todo se comparte, donde cada segundo se convierte en contenido, Araceli ha elegido preservar lo esencial. Un acto tan poderoso como inusual. La carta oculta de Araceli, 20 años de silencio y un amor prohibido que sale a la luz. Durante 2 décadas permaneció encerrada en un cajón, dentro de una caja de madera barnizada.
en el rincón más discreto del vestidor de Araceli Arámbula. Nadie la había leído, nadie siquiera sabía de su existencia. Era una simple carta, escrita a mano con tinta azul sobre papel perfumado, pero su contenido tenía el peso de una bomba emocional, una confesión que podría haber cambiado el curso de su vida pública y privada. La firmó a finales del año 2004, cuando aún era pareja del enigmático Luis Miguel, el Sol de México. Eran tiempos en que sus rostros aparecían en cada portada, en cada programa del corazón, rodeados de lujos, rumores y una fachada de perfección mediática. Pero detrás de las cámaras, Araceli luchaba con un torbellino interno. No se trataba de fama ni de maternidad, ni siquiera de su tumultuosa relación con uno de los hombres más reservados del espectáculo. Era algo mucho más íntimo, más visceral. La necesidad urgente de gritar una verdad que la quemaba por dentro, pero que decidió silenciar durante 20 años. La carta, recientemente revelada por la propia actriz en una entrevista a Corazón Abierto, es un documento personal de altísimo voltaje emocional. En ella, Araceli escribía sobre su orientación sexual, sus primeras dudas, sus sentimientos reprimidos, y la imposibilidad de hablar abiertamente de ello por miedo a perderlo todo. Me siento viva cuando la veo, pero también aterrada. No sé si esto es amor o simplemente libertad. Solo sé que no puedo contarlo, no ahora, no mientras todo el mundo espera otra versión de mí. Este fragmento, cuidadosamente transcrito, ha causado un terremoto en redes sociales, no por la confesión en sí, en tiempos donde la diversidad sexual es más visible, sino por la valentía que representa dar ese paso después de tanto tiempo, en una industria que, aunque aparenta ser inclusiva, castiga sin piedad a quienes desafían sus moldes establecidos. Araceli explica que, en ese entonces, la presión era asfixiante. Mantener la imagen de madre ideal, de musa del sol, de mujer modelo. Confesar que se sentía atraída por una mujer habría sido visto no como una evolución personal, sino como una traición al mito romántico que el público consumía con avidez. No era el momento. Había demasiado en juego. Ni siquiera mi familia lo habría entendido. Así que la guardé y la olvidé. Pero el tiempo, como siempre, termina revelando lo que el miedo oculta. Y esa revelación ha llegado con una segunda sorpresa. El rostro de la mujer que hizo tambalear el corazón de Araceli. ¿Quién es ella? ¿Una actriz? ¿Una colega del medio artístico? ¿Una desconocida? Lo que sabemos, por ahora, es que se trata de una figura que ha permanecido durante años en las sombras, acompañando a Araceli discretamente en momentos clave de su vida, pero siempre como una amiga cercana, una confidente. Las redes ya han comenzado a cruzar imágenes, comparar apariciones, gestos, miradas. Algunos la recuerdan en un evento benéfico hace casi una década, tomada de la mano de Araceli. Otros la señalan en fotografías borrosas, caminando juntas por calles de Madrid, en una escapada fugaz que ahora cobra otro sentido. Según fuentes cercanas, la historia entre ambas comenzó de forma inesperada, en un set de grabación donde la química fue instantánea. En un mundo dominado por el juicio constante y la exposición mediática, encontraron refugio la una en la otra. Ella me hizo sentir vista, completa, libre. Con ella no necesitaba fingir ser otra mujer, declaró Araceli con voz entrecortada. La relación no fue fácil. Hubo rupturas, reconciliaciones, promesas incumplidas. Pero lo que la hace verdaderamente extraordinaria es que sobrevivió, en silencio, al escarnio público, a la censura social y al miedo personal. Y hoy finalmente sale a la luz como testimonio de amor genuino, sin etiquetas ni filtros. En medio de una sociedad que todavía arrastra prejuicios, especialmente hacia figuras públicas que se atreven a romper los esquemas tradicionales de género y sexualidad, el acto de Araceli no es solo una confesión, es una declaración de dignidad. Y es también un espejo para tantas otras personas que siguen guardando sus propias cartas ocultas, esperando el día en que el miedo ya no tenga la última palabra. ¿Qué significa esta revelación para su relación con Luis Miguel? ¿Lo supo él alguna vez? ¿Fue ese uno de los motivos del deterioro silencioso de su historia juntos? Las especulaciones no se han hecho esperar. Y aunque Araceli ha evitado pronunciarse directamente sobre su expareja, hay frases que, leídas entre líneas, parecen decirlo todo. El amor no se define por el género de quien lo recibe, sino por la verdad con la que se da, escribió en una reciente publicación. Un mensaje claro, poderoso, que sugiere que lo vivido con El Sol fue real, pero que su libertad emocional recién comienza ahora, bajo otra luz. Hoy, con 50 años, Araceli Arámbula se muestra más auténtica que nunca. Ha decidido no esconderse más. Su historia, lejos de ser un escándalo, es una inspiración. Porque no hay nada más valiente que vivir en coherencia con lo que uno siente, aunque el precio sea alto.
Y mientras el mundo del espectáculo debate, opina y desmenuza cada palabra de su revelación, ella sonríe, porque al fin el peso de aquella carta ya no la hunde, la eleva. Del silencio al amor, el emotivo apoyo de sus hijos y la boda en el acantilado que cambió su vida. Durante años, ella caminó entre sombras, llevando en silencio un amor prohibido incluso para sí misma. Una actriz reconocida, una madre ejemplar, una figura pública que siempre sonrió frente a las cámaras, mientras por dentro su corazón latía con una verdad que el mundo no podía, o no quería, aceptar. Araceli había aprendido a sobrevivir entre los silencios. Pero lo que nadie esperaba era que, al final del camino, no solo encontraría el valor para amar libremente, sino también el respaldo más poderoso de todos, el de sus propios hijos. Cuando Araceli decidió hacer pública su relación, el rumor se desató como una tormenta. Algunos medios, aferrados al morbo, titularon con escándalo: ¿cómo es posible que una mujer que siempre se mostró tan tradicional decidiera romper los moldes? ¿Qué dirían sus hijos? ¿Qué pensarían los seguidores que durante décadas la veneraron en papeles de madre abnegada o esposa sufrida en telenovelas? Pero lo que ocurrió después fue tan inesperado como conmovedor. Fueron justamente ellos, sus dos hijos, jóvenes criados bajo el ojo público, pero con un corazón cultivado en la ternura, quienes dieron la lección más grande de todas. En una entrevista que rápidamente se volvió viral, uno de ellos declaró con voz firme y mirada sincera: «Mamá nos enseñó que el amor no se condiciona, que la verdad no es algo que se esconde, sino algo que se honra, y si ella es feliz, entonces nosotros también lo somos». Ese testimonio, lejos de ser una declaración más, se transformó en un manifiesto generacional, porque en una época en la que los prejuicios aún persisten, escuchar a un hijo hablar así de su madre, defendiendo no solo su felicidad, sino también su derecho a amar como cualquier otro ser humano, fue un momento que traspasó pantallas. Y es que la historia de Araceli no es solo la de una mujer famosa que decide amar públicamente. Es también la de una familia que rompe esquemas. Porque mientras algunos esperaban rechazo o vergüenza, lo que surgió fue un lazo aún más fuerte. Una complicidad silenciosa que se venía tejiendo desde hacía años y que finalmente encontró su voz. El otro hijo, más reservado pero no menos claro, simplemente dijo: «Mi madre no ha cambiado. Ella sigue siendo la misma mujer que nos abrazaba cuando teníamos miedo, la misma que nos preparaba el desayuno antes de ir a clases, solo que ahora también se abraza a sí misma». Palabras que calaron hondo. Porque en un mundo donde muchos se sienten con derecho a opinar sobre lo íntimo, estos dos jóvenes recordaron que el amor, cuando es verdadero, no necesita permiso, ni explicación, ni justificación. Y entonces llegó el día que marcaría un antes y un después. Araceli decidió casarse, pero no lo hizo en un salón lujoso ni rodeada de flashes. Escogió un acantilado frente al mar, un lugar donde, según ella misma confesó, había ido años atrás, convencida de que allí viviría el resto de su vida sola. Pensé que ese sería mi refugio, mi escondite, pero terminó siendo mi punto de partida. La imagen es tan potente como poética. Sobre ese mismo borde rocoso donde una vez lloró en silencio, hoy dijo: «Sí, acepto», con la voz temblorosa, pero firme. El viento movía su vestido blanco, el mar rugía como si también celebrara, y a su lado los dos hijos sostenían su mano. No hubo lujos, solo sinceridad, no hubo espectáculo, solo verdad. La ceremonia, íntima pero cargada de simbolismo, fue más que una boda. Fue una declaración al mundo. Araceli no solo estaba eligiendo a una pareja, estaba eligiendo vivir, por fin, sin miedo. Estaba cerrando un ciclo de negación para abrir otro de luz. Y estaba demostrando que, cuando el amor es genuino, las generaciones no dividen, unen. La historia capturó la atención de medios internacionales. Algunos lo llamaron el matrimonio de la libertad. Otros hablaron de la redención de una estrella. Pero más allá de los titulares, lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue una escena casi cinematográfica. Una mujer madura, de pie frente al mar, abrazando su verdad, sostenida por los frutos de su amor incondicional, sus hijos. En redes sociales, miles de personas compartieron mensajes de apoyo. Muchos confesaron sentirse inspirados para abrirse con sus propias familias. Otros agradecieron a Araceli por dar visibilidad a una realidad que aún es tabú para muchos. Pero quizás el mayor impacto fue en el ámbito íntimo. En esos padres que entendieron que amar a un hijo implica también aceptar su forma de amar. Y en esos hijos que, como los de Araceli, supieron mirar más allá del ruido y aferrarse a lo que verdaderamente importa:
Porque, al final, esta no es solo la historia de una mujer famosa, es la historia de lo que sucede cuando el amor vence al miedo, cuando la familia no se rompe, sino que se transforma, y cuando el silencio deja de ser una prisión para convertirse en un eco de libertad. Hoy, sobre ese acantilado donde alguna vez se sintió sola, Araceli mira el horizonte con otros ojos. Ya no espera, ya no se esconde, vive, ama, y lo hace con la bendición más poderosa que una madre puede recibir: la mirada cómplice y orgullosa de sus hijos. Y así, entre el viento, el mar y las lágrimas de emoción, se selló no solo una boda, sino una promesa, la de no volver a callar nunca más. Después de años enfrentando la presión de la fama, las expectativas sociales y los prejuicios aún presentes en nuestra sociedad, Araceli ha encontrado la paz en los brazos de quien ella llama el amor de su vida. Y no es una metáfora. Sus ojos brillan con una felicidad serena. Su sonrisa ya no es solo para las cámaras, sino un reflejo de una mujer que, por fin, se pertenece a sí misma. Hoy, mientras anuncia su boda para el próximo mes de agosto, una ceremonia privada pero profundamente significativa, no podemos hacer otra cosa que aplaudir su valentía. Este momento no es solo de ella, es también de todas las personas que aún viven con miedo de mostrarse como son. Es un recordatorio de que amar no debería ser motivo de vergüenza, sino de orgullo. Por eso te pedimos, abre tu corazón. Mira a Araceli no como un escándalo, sino como un ejemplo de autenticidad. Que su historia nos inspire a vivir con empatía, a respetar la diversidad y a entender que cada ser humano merece amar y ser amado sin temor. Hoy más que nunca, el mundo necesita menos juicios y más abrazos, menos rumores y más comprensión, porque cuando alguien tiene el valor de ser quien realmente es, lo único que merece es amor.